Elida, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. A las 5 de la mañana, según los datos primeros que estamos recibiendo, es que inició este operativo en busca del joven Arlanfi, quien sigue secuestrado. Suman 170 días los que él se encuentra secuestrado, como dije, y a las 5 de la mañana empezó este operativo. Alrededor de las 11:30, aparentemente los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta se encontraron frente a frente con miembros del grupo autodenominado Asociación Campesina Armada, el brazo que se dividió del Ejército del Pueblo Paraguayo, y según las versiones, 6 integraban este grupo, o los que estaban en este campamento en particular. 3 de ellos fallecieron, y los datos que manejamos luego que hayan sido identificados es que se trata de Silverio Acosta, Andrés Fernández, sería un menor de edad, según dicen tiene 14 años, y Hugo Martínez Lugo. 3 fallecidos, de 6 le decía que estaban en este campamento, de los cuales aparentemente 2 huyeron pero están heridos, y uno sí ileso también, que logró huir. Ahora, Elida, la información preliminar indicaba que se trató de un enfrentamiento, efectivamente, que estas personas, al visualizar a los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta, abrieron fuego. Sí, efectivamente, se encontraron cara a cara según las primeras informaciones. Nosotros seguimos aguardando, nosotros estamos aquí frente a la comandancia y estamos aguardando alguna versión. Tenemos entendido que en el norte del país sigue el enfrentamiento, sigue el trabajo, ya que esta incursión se realizó también con control aéreo, mediante la utilización de un helicóptero que, según versiones que están corriendo en los grupos así de los colegas, ya recibió impactos, por lo que tuvo que abandonar el operativo. Ahora, este grupo sería liderado por los hermanos Jara Larrea, la agrupación campesina armada, que esa es la confusión que todavía se tiene. ¿Son parte del EPP o estamos hablando de un grupo nuevo, subversivo, que se dividió completamente del EPP, Elida? Tenemos entendido, Roberto, que hubo un problema de liderazgo aquí. Ajá. Y ahí se dividieron. También se maneja la información. ¿Me querías preguntar algo? No, o sea que definitivamente estamos hablando de un nuevo frente, un nuevo grupo subversivo independiente del EPP. Sí, efectivamente, estamos hablando de ello. Hay que ver si no se trata de una maniobra de ello, una estrategia. Pero las informaciones que se manejan es que se dividieron por problemas de liderazgo. Claro, porque también se dijo en un determinado momento que esta era el ala más radical del EPP, que estaba actuando básicamente sin ningún tipo de reparo, tan siquiera estratégico, y que iban a cometer directamente sus atracos, básicamente moviéndose más como una banda criminal que como una banda ideologizada, como pretende presentarse el EPP. El EPP. Y fíjate que estaban a 11 kilómetros de la ruta principal. Ahora, el enfrentamiento donde se inició, a tan solo 11 kilómetros de la ruta principal, podríamos especular, ¿verdad?, diciendo de que capaz ni estaban tan adentrados en el bosque como lo ha hecho en estos años el EPP. Decíamos, esto ocurrió en Núcleo 1, un asentamiento de la localidad de Arroyito, departamento de Concepción, pero el rastrillaje que realizaban los miembros de las Fuerzas de Tarea Conjunta básicamente lo que hizo fue recorrer diversos asentamientos, núcleo 1, 2 y 3. Cuando llegan al núcleo 3, allí se encuentran con este grupo de integrantes de la agrupación campesina armada y empieza el enfrentamiento. Así mismo. Y también hay informaciones de que ya tienen datos precisos en dónde estaría ubicado este suboficial Edelio Morínigo. Que es otra persona secuestrada. Otra persona secuestrada, más o menos ya casi 3 meses. Y bueno, hay que ver entonces cómo llegan hasta él. Nosotros, como te dije, estamos aguardando informaciones precisas, tanto de la comandancia o del Ministerio del Interior, para seguir informando. Elida, ¿el comandante de la policía tenés información si es que está en su despacho o será que las autoridades están reunidas a estas horas en el Ministerio del Interior? Hicimos la consulta y no nos quisieron dar ninguna versión, solamente nos dijeron que probablemente en el transcurso de la tarde entonces estarían dando algún tipo de versión. Claro, porque aquí lo conveniente sería hablar con el Ministro del Interior, quien en todo momento estuvo manejando en la situación de todo lo que tenga que ver con el enfrentamiento a grupos criminales, principalmente el EPP y en este caso también a la agrupación campesina armada. Hay que ver qué dice. También recordar
que durante todo este tiempo se recriminó fuertemente la gestión del ministro Francisco de Vargas porque no había resultado. Y hay que ver cómo se toma esto, que oficialmente puede presentarse como un resultado en el combate a esta fuerza subversiva y criminal, pero desde el otro lado siempre aparecen las organizaciones defensoras de derechos humanos, porque estamos hablando de que las personas abatidas, entre ellas, habían 2 menores de edad. Y también personas campesinas. Claro, de 14 años. Uno de 14 años, el otro no sé exactamente, creo que se dijo 16, Elida. Es el dato que se maneja. Bueno, muy bien, nosotros retomamos... Sí, repetimos nomás que todos estos datos hasta el momento son informaciones que nos están tirando, son oficiosas, que tiran los colegas desde el norte del país, y bueno, nosotros estamos esperando confirmar y poder informar correctamente. Claro, queremos también hablar con el coronel Víctor Urdapilleta, que es vocero oficial de las Fuerzas de Tarea Conjunta. Me confirman aquí desde producción que estamos buscando la forma de contactar con él. Cuando hablamos minutos antes con el coronel Urdapilleta, él nos decía, estoy en pleno procedimiento, es decir, esto continúa. Se dio el enfrentamiento, pero el rastrillaje continúa. Más aún con la hipótesis que recién nos tiraba Celia, de que al parecer 2 personas más están heridas. Y así, vamos a ver qué pasa. Bueno, muchas gracias, Elida Ramírez. Con usted. Vox Escopaco presentó Enlace en Exteriores. Por esta es la información, una de las informaciones por lo menos más fuertes de esta mañana. Se confirmó casi ya cerca de las 10 de la mañana, un poquito más tal vez, los colegas que estaban en la zona norte reportaban acerca de esto sin muchos datos. Sí se sabía, como siempre se maneja, aunque ahora con muchas reservas, que se realizaría un operativo de rastrillaje en la zona, ya directamente buscando el paradero de Arlan Fick. Hay que saber que durante los días previos se estuvo manejando la información de esta posibilidad, se recriminaba a las autoridades del Poder Ejecutivo y principalmente del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa que no estaban haciendo este tipo de intervenciones. Estamos ya en contacto telefónico con el coronel Víctor Urdapilleta, vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta. Buenas tardes, coronel, ¿cómo está? Sí, buenas tardes, un gusto saludarlos. Queremos confirmar la información que llegó a la mesa y ya estamos de hecho compartiendo con la gente este enfrentamiento que se daba en horas de la mañana con miembros, se supone, de la agrupación campesina armada, coronel. Sí, en el inicio de esta mañana se procedió a la ejecución de un operativo que se tenía previsto, ¿verdad? En base a inteligencia de la Fuerza de la Conjunta. Se dio con la ubicación de un campamento de este grupo criminal en la zona del norte, específicamente componente del grupo de los Cala Larrea. Y en este momento podemos confirmar 3 fallecidos que son componentes de este grupo criminal, están plenamente identificados con el grupo, visten uniforme de tipo militar, con las insignias correspondientes a su autodenominación, que es ACA. Sí. Y poseen armas largas y armas cortas en su poder. La fiscal Carolina Quevedo en este momento está haciendo el levantamiento de las evidencias, así también como el cuerpo de los abatidos. ¿Cómo se da este enfrentamiento, coronel? Ustedes estaban realizando un rastrillaje en la zona y de repente se encuentran con este grupo. ¿A cuánto de distancia más o menos estuvieron? No le copié muy bien, me sale entrecortada la llamada por la zona en que... Le decía que también estamos manejando información oficiosa que queríamos confirmar con ustedes acerca de cómo se da este enfrentamiento. Ustedes estaban realizando rastrillajes y en un determinado momento se encuentran con este grupo. No, el operativo se montó en base a informaciones a trabajo de inteligencia de la Fuerza de Tarea Conjunta y se direccionó específicamente a la captura de este grupo criminal. Estamos ubicados aquí en el núcleo 2 de Arroyito, del departamento de Concepción. Se procedió a utilizar medios aéreos y terrestres para tratar de dar con este grupo, para la captura de este grupo. Bueno, al encontrarse con nuestro personal de viviente, se procedió a un intercambio de disparos. Ahora estamos mostrando también en imágenes a las personas que al parecer fueron abatidas. No sé si tienen en su poder las identidades de estas personas, coronel. Tenemos ya identificado a los abatidos, pero ya en otro momento vamos a dar a conocer el nombre, vamos a llamar a una conferencia de prensa, tal modo a presentar tanto la evidencia como todos los datos pertinentes a lo activado aquí. Ahora, Teniente Coronel, muy buenas tardes, le saluda Belén Mora. Quería consultarle, ¿se confirman las edades de estas personas? Es decir, que entre los abatidos habría menores de edad. Sí, entre los abatidos tenemos a quienes están ya prófugos de la justicia buscados con orden de captura, y también hay personas que componen
son nuevos componentes de este grupo. Podemos confirmar, por lo menos uno de ellos, que es menor de edad, que había ya una denuncia por parte de su madre, que había sido llevado de su domicilio para componer este grupo. Bueno, y con esto también se confirma esa hipótesis de que estos grupos subversivos estaban reclutando menores de edad en el interior del país. Así mismo. Bueno, Teniente Coronel, muchas gracias por esta información. Un gusto saludarlo, hasta luego.